20, perdón, Vale 20. Un saludo a todo el staff, de parte de todo el staff, ya no sé ni qué estoy diciendo, de parte de todo el staff de 2020 Yucatán. Perdón, pero es que el tema me genera ciertas emociones y confusiones. Si ustedes recuerdan, recientemente a principios de este 2021 se aprobó y se publicó, de hecho ya, el reglamento para la producción, el cultivo, la investigación científica y el consumo de marihuana en México. Estrictamente medicinal, no se me emocionen porque todo el asunto lúdico está muy pendiente. Esto es el resultado de 3 años de trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos de investigación académica y científica, que presentaron argumentos ante los legisladores y legisladoras de nuestro país, del Congreso de la Unión. Ustedes saben que habrá diputados, senadores, y después de varias discusiones, y reitero, 3 años después de esta lucha social, porque esto, aunque algunas y algunos de ustedes no lo crean, implica el respeto a un derecho humano, que es de su parte de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, y por eso hablo de una lucha que se dio ante los órganos legislativos del país. Finalmente ya está el reglamento aprobado, pero tiene muchas cosas ahí que están pendientes, que no terminamos de entender bien el resto de los ciudadanos y ciudadanas en general, y de eso vamos a hablar aquí hoy, o el día que usted esté viendo esto, en Vale 20. Y nos acompaña en esta, bueno, cuando usted lo vea esta tarde, noche, madrugada o la hora en la que usted esté probablemente deleitándose, fumando algo como buen usuario. Digo, no manden los nombres todo porque luego los van a identificar y van a saber porque todavía pues, es ilegal, a menos que estén ustedes amparadas o amparados. Pero bueno, para hablar del tema, Mitsuo Teller, Rodrigo Rivera, ambos especialistas en materia de derecho, especialistas en materia jurídica, pero sobre todo que han dedicado los últimos años a trabajar justamente en esto que yo mencionaba hace un momento, que es el derecho al consumo de cannabis. Que esto generalmente puede parecer, o a usted le suena como un chiste, ¿no? ¿Cómo que el derecho a consumir, a fumar mota? Bueno, pues sí hay un derecho, sí forma parte de un derecho humano el consumir ciertas cosas, no específicamente cannabis, pero dentro de eso es que se ha logrado colocar este reclamo que hoy da, bueno, a partir de este año da los primeros pasos en México. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? De eso vamos a hablar. Bienvenidos a Vale 20 de nuevo y muchísimas gracias. Gracias, Luis. Antes que nada, qué bueno que hiciste esa parte de diferenciar qué es relativo al tema de salud. Toda esta lucha del reglamento que hoy, después de que nos agarró literal en la mañana del martes, la semana pasada, despertando a las 6, se da porque una activista, Margarita Garfias, con un grupo de abogados, empiezan ante una necesidad que era tener medicamentos de cannabis ante lo evidente. Eran benéficos para la salud de su hijo. Su hijo, su madre, el nombre Miguel, tiene varios padecimientos y el medicamento era carísimo traerlo, importarlo, y ella empieza con, bueno, ¿y cómo puedo hacer de este medicamento y de esta cuestión? Y empieza una lucha jurídica que empieza modificando la Ley General de Salud, que ahí está lo que bien dices, y hasta ahorita, y después de un proceso demasiado oscuro, se da. ¿Por qué digo demasiado oscuro? Porque el reglamento debió seguir por pasos que no siguió, seguir ante una regulación ante la COFEMER. La COFEPRIS luego mandó un reglamento y luego lo quita. Repito, se da de una manera muy oscura, y un día de la noche a la mañana, que pasa la semana pasada, aparece el reglamento. ¿Cómo aparece este reglamento? Y nos deja así de, con un marcado perfil a importar y con una visión hacia sonar al discurso de bien los malos, no. Hay una marcada tendencia a importar, que solo le funcionan a las grandes farmacéuticas. En pocas palabras, este reglamento no es para todos, no está diseñado para la pequeña o el pequeño comerciante que quiera hacer algo, no. Tienes que tener una serie de cuestiones de control de calidad que, por la propia naturaleza de lo que está ya, que es medicamentos, productos derivados, tiene que tener, también hay que decirlo,
tiene que tener. Pero toda esta modificación se da en la Ley General de Salud, como hemos platicado. O sea, entonces ya acabamos la entrevista porque no sirve para nada. No, No, nos ayuda un poco, O sea, sí, pero todavía le pues falta. este papelito, bueno, no específicamente este, pero todo esto como que no funciona. Ese sí funciona. Se Se puso nervioso. Ese sí funciona para lo que queremos. Este sí. Este sí. Ah, pensé que era la copia del... No. Ah, no, mira, este es el famosísimo juicio de amparo. Este sí nos va a interesar como, digo, de entenderlo también. Bueno, entonces, un proceso oscuro. ¿Por qué oscuro, Rodrigo? ¿Por qué es un proceso oscuro? Primero tenemos que entender que estamos todos en México ante un sesgo cognitivo. Este sesgo cognitivo lo establece la prohibición. Nos han dicho que la marihuana es una droga y como tal no está prohibido. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene esta prohibición? Porque es mala y es de Satanás. diablo. No, por eso dicen, vamos a quemarle los pies a Satanás. Digo, entre otras cosas, ¿no? Que se expresan. Sí, el detalle está en que existe como actualmente la prohibición, son delitos contra la salud, en su modalidad del narcomenudeo o narcotráfico, con conductas específicas relacionadas con la planta, que derivan en delitos, porque en virtud que no puedes poseer, no puedes cultivar, no puedes transformar, no puedes cosechar cannabis, pues cometes un delito cuando haces alguna de las conductas. O sea, prácticamente deberías mantenerla alejada de tu vida para siempre. Sí, ¿no? O sea, no, pero- ni te acerques a eso. Para la Porque ley, una sí. farmacéutica extranjera sí se puede acercar a la planta. O sea, al final de cuentas es una planta lo que está regulando la Ley General de Salud. Necesita un medio para crecer, que puede ser agua, puede ser tierra, puede ser un sustrato temperado, como le dicen. Necesitas luz solar o luz artificial, como ya se utilizan en otras jurisdicciones. Digo, al final de cuentas es una planta, va a crecer, hay unas especies endémicas y es esto lo que ha analizado la Ley General de Salud, te dice que no debes realizar muchas conductas relacionadas con esta planta porque esta planta es un narcótico y un narcótico tiene un significado bastante ambiguo y la propia Ley General de Salud establece cuáles de esos narcóticos o drogas tienen algún tipo de fin terapéutico. Y aquí es donde entra lo interesante de los derechos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad fue lo que abrió la puerta para que se pudiera analizar la constitucionalidad en sí que tiene la Ley General de Salud. Porque a raíz de litigios, derivado de litigios más bien, se peleó para obtener derechos, para que se reconozcan ciertos derechos y para materializar esos derechos pues debe haber ciertas garantías proveídas por el Estado. En ese sentido es que la Ley General de Salud también te prohíbe importar semillas. Digo, no puedes tener una planta si no tienes semillas. Pero por DHL llegan sobrecitos. Si no, pregúntale a la Guardia Nacional, ¿no? que Sí. acaba de hacer unos operativos. Sí, exacto. No había el sustento. Lo que otorga este reglamento es dar el sustento a estas actividades. Sí, te digo, porque Pero- no podía, a ver, no estoy haciendo comercial, ¿no? Pero entrar a la web y hay quien distribuye abiertamente de otros países con diversas calidades y modificaciones incluso de ingeniería genética, biología molecular y demás en plantas, y pues te la mandaban en una cajita o sobrecito, digo. Aquí hago el comentario porque lo estábamos platicando hace menos de 30 minutos. Aguas con esos productos, hasta para esto, y que no sea comercial, consuman local. Porque luego, y esto sí es importante porque estamos hablando del tema de la salud, luego todos esos productos muchas veces están adulterados, vienen de China, no saben qué le ponen, así que aguas, o sea, aquí están las gotitas y son lo mejor y por acá, aguas, no. Y esto también es lo importante, porque me dices, oye, ¿sirve esta cosa el reglamento? Sí, sí sirve. La idea es brindarle a los usuarios, desafortunadamente no desde el lado de la industria mexicana que pudiera ser, porque pues, todavía está en pañales, que sí hay una incipiente industria que en la ilegalidad, pero ahí va, que puedan obtener medicamentos. Hablamos del libre, el derecho, son dos derechos principales que, como bien definiste, el derecho a consumir cannabis, desde dos vertientes. Rodrigo ya mencionó la principal, que es el libre desarrollo de la personalidad, pero también está por encima de eso
el derecho a la salud. Mencionabas el caso de la familia Garfias. ¿Es el caso de una familia de Nuevo León? ¿O La de Nuevo León creo que es el caso de la niña Grace. Si no sí, exactamente. Es Y el luego igual. hubo otro caso incluso aquí en Yucatán, que también Sí. llevaron un litigio para poder obtener un amparo para importar un medicamento, porque tanto el caso de Grace y de otro menor de edad aquí en Yucatán padecían epilepsia refractaria, Sí. que es una variante de la epilepsia que provoca que puedan tener hasta más de 50 o 100 ataques en un día. Es decir, estos niños, estas niñas generalmente no viven mucho y en poco tiempo que viven, que me anda raspando, su calidad de vida es bajísima, es terrible vivir en esas condiciones. Consumo local. Y se descubrió a través de varias justo investigación sobre cannabis en uso medicinal que podía mejorar mucho al reducir el impacto bueno, no reduce las lesiones, pero sí reduce, la cantidad de estímulo que provoca los ataques. Es decir, es como una regulación a nivel neuronal. Y bueno, creo que partiendo de eso, y lo que mencionas en el caso de la familia Garfias, sería muy difícil, ya que cualquiera pudiera decir, bueno, no, porque eso es del diablo, eso está súper mal, y además es una droga y es la ilegalidad y pone a todos mal, cuando puede servir para darle más calidad de vida a una persona en distintos padecimientos y distintas edades. Y además hay muchas otras cosas que uno puede comprar libremente en la farmacia sin necesidad de receta médica, Y peores. que son peores, ¿no? Digo, si quieren poner que el consumo en exceso de la cannabis es perjudicial, pues bueno, a ver, para que lo sepan, porque hay gente que lo ignora, ¿no? Si usted se bebe más de 6 litros de agua de un jalón, puede tener un choque y puede tener un padecimiento por exceso de agua. Y eso le puede provocar incluso la muerte. Es decir, hasta el agua más purificada, deliciosa y fresca puede provocar la muerte de una persona. Entonces, regresando al tema, tenemos dos vertientes. El derecho a la libre personalidad. Libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud. Entonces, tengo derecho a consumir para que mi salud mejore ante un padecimiento que pueda atenderse con un derivado de la cannabis. Y tengo derecho, a decirlo así, de fumar si quiero divertirme con fumar. ¿De eso se trata el derecho a la libre personalidad? ¿O cómo hay que aclararlo? Digo, para entenderlo, ¿no? Y que no cualquiera lo puede entender también. Se define como que cada quien puede hacer de su vida un papagayo, ¿no? Pero... Y échelo. Y échalo literalmente a volar. Nada más que sí está delimitado por algunas situaciones. El derecho a la salud, esa es la finalidad de lo que hicieron con el reglamento. Falta que lo determine la corte, aguas. Hay varias cosas acá que ya está la cannabis, es legal, ya salió público en el diario oficial, celebremos. No están así. En primera, falta que Cenecica y Sader den las reglas de cómo va a estar este rollo, que la gente no está preparada, la gente que está allá no tiene ni idea. Y luego la parte que a nadie nos gusta, que el SAT nos diga qué reglas va a tener. O sea, si por algo lo sacaron también. si el SAT le va a entrar al negocio, esto es lo único que les puedo decir. Si el propio secretario de Hacienda ya está pensando en grabarle IEPS o que se cree un nuevo impuesto especial para la cannabis, pues digo, Imagínate. estamos en crisis también el gobierno. Pobre gobierno. Y es que estamos hablando al secretario Arturo Herrera. No, el secretario Arturo Herrera no consume, por eso no, hay que recomendarle que averigüe qué pasó en Denver. O sea, Denver que se lo estaba llevando, Colorado, que se lo estaba llevando la tostada con respecto a que había fábricas automotrices. ¿Y por qué no nos ponemos a plantar? Y todo el mundo se puso a plantar y solo con lo que se recuperó en los 2 primeros años, dinero más, dinero menos, pues dio el suficiente dinero para sacar adelante la ciudad. Entonces, o sea, que tuviera un gravamen específico sí es positivo. Sí. Pues retiro lo del mal viaje. Sí. Depende cómo lo administra. Ya sabes. Como yo no me llevo muy bien con el SAT. Creo que nadie. Depende. Y sobre todo con el modelo de regulación que se plantea, porque es muy importante el momento que estamos viviendo. Estamos en un momento de una coyuntura, en un cambio de paradigma. Estamos cambiando de ver esta planta o materia orgánica como una droga a verla como una planta que pertenece a la familia de los enteógenos y que tiene fines terapéuticos. Una vez que entendemos que, bueno, tiene fines terapéuticos, pues ya podemos entender
se le pueden dar nuevos usos. Lo más interesante que yo rescataría del reglamento, digo, no todos son noticias malas. Estamos en un momento como en Star Wars, en el episodio 4, que ya descubrieron cómo entrar para destruir cuando Luke tira el misil. Sí, él sí puede. Él sí puede. Él sí puede. Cuando Luke tira el misil y entra por el tubo de escape de la estrella de la muerte lo destruye, pues más o menos eso es lo que nos está mostrando el reglamento, que efectivamente no es para todos, no cualquiera va a poder tener $1,000,000, que es más o menos lo que costaría la infraestructura para lo que quieren exactamente en el reglamento. $1,000,000. El laboratorio O sea, para poder sí, entrar a para un entrar a ese negocio juego profesional necesitas una Más o infraestructura menos $1,000,000. química fuerte para el tema de derivados, productos, por el estándar de calidad, y es entendible. ¿Cómo funciona en Canadá? En Canadá, bueno, sí, cualquiera puede cultivar, es correcto, pero el gobierno tiene laboratorios específicos con una lista, te mide los estándares. Oye, ahí saqué mi derivado, ahí saqué mi producto. Pues fíjate que sí tiene una buena calidad, lo puedo autoconsumir, lo puedo vender, pero aquí no. Aquí en el reglamento, aquí en este reglamento como tal, no, está muy delimitado. Y hay otro problema, la falta de cultura de los médicos. Lo vimos de un webinar la semana pasada, donde hablaban precisamente de eso. A ver, los médicos siguen viendo la marihuana como una cosa del diablo, lo peor del planeta. No. También eso reviste un negocio. Hay medicamentos que fácilmente pueden ser desplazados por la cannabis, en lo personal, sí, a varias abuelitas se les ha cambiado su clon y su diazepam por sus gotitas, en lo que conocemos y estamos viendo en este viaje que ya tenemos. Claro, porque estamos, y creo que es importante decirlo, una de las razones por las que no se ha podido hacer mucha investigación sobre las ventajas del uso de los ciertos compuestos como el THC, el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que son, digamos, el psicoactivo y el no psicoactivo, una de las dificultades en la investigación ha sido la ilegalidad. Es decir, no cualquier centro académico puede decir, bueno, vamos a investigar marihuana, tiene que pedir N cantidad de permisos, y luego aparte de los permisos es dónde la consigo de manera legal para que no sea como un tráfico, ¿no? Pero la otra cosa que mencionaban ahorita y que me llama mucho la atención es, si se necesita $1,000,000 como promedio para montar esta infraestructura, cuando sale el presidente López Obrador y dice, bueno, es que este proyecto, cuando se empezó a hablar de esto, sí, es para beneficiar a los campesinos y no sé qué, y bla, bla, bla. Pues no me imagino un campesino mexicano que hoy se dedique a la siembra del maíz, con lo que gana, con la miseria que gana, pensando que pudiera entrar un proyecto así. Entonces mi pregunta es si esto que yo afirmo, ¿estoy en lo correcto o me estoy equivocando? A mí que me preocupa, y ahí me gustaría ver la parte del maíz a la mois no hay cambio en este país. Pues mira, también... ¿Quién va a poder cultivar? A mí perdón, sí. Porque, por ejemplo, tenemos en México N cantidad de productores de maíz, bajo distintas formas de producción, desde la milpa hasta en el sector agroindustrial, que si transgénicos y no transgénicos, pero finalmente los que más salen beneficiados pues son empresas como el Grupo Maseca, como Gruma, ¿no? Que forma parte también de los grandes asesores de la presidencia hoy día. Entonces, los agroindustriales son los que se llevan todo y el campesino se cree igual. Entonces, me empiezo a imaginar agroindustriales de la cannabis ahora, a lo mejor Gruma saca tiran todo el maíz y en vez de tortillas, o tortillas con cannabis, no sé. Pero finalmente el campesino es el que sigue vendiendo a bajo precio lo que hoy ya vende a un sector que es el ilegal, que es el crimen organizado. Mira, a mí me dio mucha tristeza ver que el martes sale el reglamento y no tener de verdad tantita de que el sábado o el domingo dice a los campesinos de Guerrero, la amapola y la marihuana, ya no es negocio. Por favor, el negocio de la cannabis está evaluado la semana pasada en $10,000 millones anuales. O sea, es un súper negociazo que las grandes corporaciones hicieron así y están con los ojos. Que no es un negocio, que le pregunten al general Sandoval siempre. A ver, no lo estoy haciendo, digo que bueno, a ver, no me malinterpretes, no sé dónde estás yendo, pero a lo que me refiero es que es una persona que fue secretario de la Defensa Nacional, entonces él debe tener muchos datos al respecto. Entonces él debe saber que es un gran negocio, ¿no? Como militar
evitar como salvaguarda la seguridad de este país. A eso me refiero. Y hay modelos muy interesantes, ¿verdad? Sí, el modelo israelí de negocios, que es el que se está utilizando más, establece cómo vas a producir, cómo vas a controlar la humedad, qué vas a hacer, cómo vas a extraer. Pero creo que depende mucho del producto final. Y tratándose de medicamentos, ese producto final tiene muchos requisitos y es necesario que estén esos requisitos por los fines terapéuticos que debe tener el medicamento. O sea, la propia regulación que les aplica te establece que debe tener un número de lote, el nombre del producto activo que contienen. Y hace un momento mencionaste del CBD. El CBD ya está reconocido por la OMS como una parte terapéutica de la cannabis. Entonces, a lo largo y ancho del mundo, las diversas legislaciones han estado cambiando su forma de pensar acerca de la cannabis y es lo que está pasando precisamente en México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en el caso de Colorado, hicieron $100 millones el primer mes de impuestos. En Canadá, los retailers, los que ya están en los permisos para vender, se quedaron sin producto. La gente hacía colas durante, bueno, obviamente había pandemia en ese entonces, pero colas de 2 o 3 esquinas para comprar cannabis. O sea, ¿Pero tiendas, para uso lúdico o medicinal? ambos. Sí, los modelos allá es que te hacen que usar el preparador, hay desde el uso médico, y hay los famosos dispensarios o boticas, que esto no se termina igual de definir el reglamento. Ahí es donde entra la otra legislación, la que todavía está parada en Cámara de Diputados, que es con respecto al uso medicinal. Recreativo, mal llamado recreativo, es uso adulto. Hay gente que lo utiliza para trabajar, hay gente que lo utiliza así para trabajar, con todas sus letras. Hay diseñadores. No van a venir así como no operar maquinaria pesada. Eso sí, si te agarra una buena sativa, es de veras seas una depende de cuál sea el trabajo. Es correcto, sí, depende exactamente cuál sea el trabajo. El tema de la manejada es algo complejo, todavía no hay parámetros y un punto determinante. Estamos aprendiendo todos los días de la planta. Durante todo lo que llevamos eran las flores. Llegó un día un biólogo, se metió y dijo, señores, no son flores, son frutos. Tú te sabes la palabra rara, yo. Pero son policárpicos, ¿no? No estoy seguro de eso. Pero es un fruto que tiene diferentes formas. Okay. Los comprometemos a averiguarlo. No, salió la semana pasada. Ahí vamos a ver cómo ponerle acá abajo la definición. Sí, la corrección, por favor. Y salió apenas hace una semana, imagínate ese estudio. O sea, es que era lo que decíamos, ¿no? El asunto propio de la ilegalidad es lo que ha impedido en muchos sentidos que se haga investigación científica sobre cannabis y que sepamos más cosas sobre la planta. Ahora, esto vuelve a ser interesante de nuevo en este sentido de la parte medicinal sobre todo. Sabemos mucho de la amapola porque fue la gran fuente de la producción de morfina, principalmente durante... Y bueno, y además tiene que ver con la historia del narcotráfico en México, porque el surgimiento del famoso Triángulo Dorado en el norte del país, bueno, ya sea el Pacífico, es justamente porque Estados Unidos, metido en la Segunda Guerra Mundial y viendo tantos soldados y también los países de la alianza en Europa, pues necesitaban morfina en grandes cantidades y no la podían importar de Asia porque pues, justo había problemas con aquel lado, y entonces había que ver quién la producía, y se empieza a producir en México porque de la flor de la amapola se extrae el principio básico para la morfina, al igual que el de la heroína, que digamos es lo ilegal y lo más perjudicial, y por otro lado está la morfina que tiene un uso completamente medicinal, o sea, es un anestésico, es un opiáceo. Bueno, es cierto, se necesita una receta médica, pero en todas las farmacias que usted conozca del país, o la mayoría, venden medicinas que están basadas en el opio, es decir, amapola, opio, opiáceos, morfina, y eso ahora eso es lo que podría... Es lo que va a pasar con la cannabis. Exactamente. Meten una serie de requisitos como el dispensario electrónico, un código de barras. A la comunidad médica, infórmense, de verdad, hay asociaciones médicas de cannabinoides, no 2 abogados que les están diciendo, no. Hay asociaciones profesionales en la Ciudad de México que se pueden afiliar, que ya están investigando, que ya están recetando, que dicen, bueno, yo tengo una cédula
tengo los conocimientos suficientes para decir esto te hace bien y consíguelo en tal. O sea, sí a la comunidad médica les viene un cambio de paradigma en los cuales muchos ya se montaron, ¿eh? O sea, y es un buen momento para que lean este reglamento, se documenten, porque hay un área de oportunidad para todos ellos. Igual. Entonces, para matizar un poco, no es que esté terrible el reglamento, tiene cosas que son necesarias en materia de regulación sanitaria, pero el proceso y el cómo está generando más ventajas para unos que para quienes podría generarlas sería el problema. Ese es el problema en concreto. Hay una desbalanza como tal entre lo ideal, que sí está claro que es el modelo canadiense en algunos casos, y también esa libertad de que no se define muy bien muchas cosas y que batean la lata a otras autoridades que no tienen conocimiento. ¿Y qué es lo que preocupa? Que sea letra muerta, y bien que solo utilicen grandes capitales que tengan acceso a esa infraestructura. En concreto es eso. Enviamos un saludo al expresidente Vicente Fox. Eso lo hizo. Lo platicaron. Él está muy metido en ese negocio. Bueno, lleva negocio. ya 3 o 4 años, ¿no? Haciendo un congreso anual. Sí, con plantas, ¿eh? Tiene Con su plantas. propia marca. Él se fue a capacitar a Canadá, se fue a capacitar a otros países para aprender cómo es el sistema de producción agroindustrial de cáñamo, porque es lo que ellos llaman el hemp. Es el cáñamo industrial. Eso es lo que le está generando muchísimo dinero a todas las industrias. ¿Por qué? Porque ahí pueden generar los extractos para hacer medicamentos, para hacer las gotas, para hacer los aceites, pueden hacer textiles, se está empezando a hacer concreto con el cáñamo, se está empezando a hacer... ¿Concreto? Sí. Uy, ya va a tener usted su casa de cannabis, imagínese, si se aburre puede rascar la pared. Sí, pero apenas, eso es lo interesante, que el reglamento corresponde a la Ley General de Salud de 2017. Y lo que hemos estado viendo ahorita es todo el proceso legislativo de la Ley General para Regulación y Control del Cannabis. Cuando entra en vigor esta ley, va a tener que reformar la Ley General de Salud y probablemente tiren este reglamento o lo modifique de otra forma. ¿Por qué? Porque es necesario. Es que estamos hablando de un tema transversal que lo queremos separar por partes, pero no, porque tiene que analizarse de manera transversal, porque sí va a haber una industria farmacéutica, sí se va a desarrollar productos de investigación. De hecho, para mí lo más interesante es, uno, el cáñamo industrial hemp, que es como se le conoce de manera comercial, y dos, todo lo que se deriva de ellos, que no es para consumo humano. Okay. Porque es lo que no se ha explorado. O sea, un nuevo producto milagro no vale la pena. Por el propio reglamento. Ay, no hay productos milagro, ¿eh? O sea, no fumo y uy, no, vamos. Sí. De hecho, te lo venden así. Se le va a quitar el Parkinson. Sí, te lo venden así. Eso que dice Rodrigo es muy cierto. Sí. Te lo venden así. Oye, con esto vas a bajar de peso. Con buen ver, evidentemente. Pues no, o sea, pero no son productos milagro. También ahorita está el tema del COVID. No, hay mucha gente que por el afán de vender por cualquier cosa ni siquiera investiga qué es, ¿no? Sí, porque por ejemplo ahorita se está vendiendo mucho, o sea, digo, de un par de años a la fecha, N cantidad de marcas de CBD ya andan en el mercado. Y te dicen, esto tiene tal... Son suplementos, sí, que no entran dentro de la regulación. Por eso son legales, porque están como suplementos. Son suplementos y son menores a 1% de THC. Entonces separan los cannabinoides, pero para el reglamento actual son todos los cannabinoides, no puedes separar el CBD del CBG, del CBN y no sé cuántos más se siguen descubriendo conforme se va investigando. Creo que hay que esperar, analizar más qué se está haciendo con un desarrollo científico y sustentable también con respecto del cannabis, para poder aplicar una legislación que sea más acorde a nuestra realidad social. Porque reitero, la ley de 2017, el reglamento corresponde a la ley de 2017 y en 2021 estamos esperando una nueva ley que va a regular y debe cambiar todo esto. El detalle es que yo no estoy de acuerdo, y creo que sí lo vamos a litigar en su momento, es el exceso de prohibicionismo que todavía se maneja. Digo, ¿por qué si un canadiense o un estadounidense con una empresa quiere venir a producir cannabis, negocios de cannabis, ¿por qué los mexicanos no estamos en México? Digo, el sol brilla para todos.
Por eso decía, es el problema, ¿no? O sea, es un campesino que produce más que pueda tener la oportunidad, pero no tiene las mismas herramientas, infraestructura y sobre todo recursos para poder hacerlo. Sí. Pero el reglamento sí le va a permitir, ojo, que esto no es una declaración xenofóbica en ningún sentido. No. Pero le va a permitir a empresarios de otros países que Sí. tienen la capacidad y los recursos venir a hacerlo. Sí, y sobre todo el tiempo para estar invirtiendo en todos los procesos de registros. Hace rato nos comentó Mitsuru que nos falta que Senacica y las demás dependencias, porque se vuelve como un entramado que hay para que tú puedas acceder a producir para los que investigan o a investigar. O lo ideal sería que tengas un corporativo que lo haga todo. Claro. Sí, desde la investigación hasta la producción. Pero la pues el distribución. propio reglamento te establece cuáles son los requisitos del laboratorio. O sea, imagínate cómo están los requisitos. Y todo esto lo tenemos que ir a ver con COFEPRIS. Y COFEPRIS, si ya dejó a niños con cáncer sin vacunas por temas administrativos y nos está dejando a nosotros sin vacunas contra el COVID por temas administrativos también, entonces el permiso de carácter. No, es que eso lo estamos donando a los países pobres. Ahí sí no va a ser una Eso de dicen. esas prioridades para ellos. No, ya sabemos que lo que pasa es que Pfizer detuvo su producción 2 semanas para poder mejorar su infraestructura, pero bueno, esas son las otras versiones. Para ir como poniendo todos los puntos en concreto, por el tiempo, Claro. entonces tenemos un reglamento que en términos de requisitos sanitarios está bien. Es decir, Sí. se tiene que hacer Sí, así. sí, ¿Por sí. qué? Porque Sí, va a lo sé. permitir justo evitar que se generen productos de Patito. mala calidad, que luego sí puedan generar un daño y que alimenten esta satanización que ya existe sobre la cannabis. Para proteger al consumidor. Exacto, muy bien, para proteger al consumidor. Pero por otro lado está este asunto de la manera en la que sí se va a poder participar si tienes o no los recursos suficientes. Es correcto. Ese es el problema. Entonces, yo haría una última pregunta. Si esto estoy en lo correcto, si esta ley 420 no fue más bien que nos pusieron un 4. A mí me preocupa no tanto esta cancha, sabíamos, esta cancha como tal, el derecho a la salud, el reglamento, la ley general de salud, de una u otra manera sabíamos que iba a ser con este sentido, por los controles de calidad, todo lo que ya explicó Rodrigo. A mí en la que no nos preocupa que nos pongan en 4, en 5 o en 6, es Nos lo que pongan un 4. También. Señor. Oh, sí, tienes razón también. También. Nos pongan en 4 un 4. Es con la legislación que viene. Las posturas han sido muy, muy tristes, de muy escaso nivel en el sentido de, bueno, ya tienen esto, confórmense con esto, ya está. Cuando no se dan cuenta que no están cumpliendo con el mandato de la Corte. El mandato de la Corte es, a ver, tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que quieras. Nada más es que respeten ese derecho. Los comos, al hoy por hoy de lo que hemos analizado del dictamen, se criminaliza al usuario, se castiga el consumo, se limita a 4 plantas. Cualquier grower, cualquier cultivador de mediana calidad sabe que cultivar 4 plantas o intentar cultivar 4 plantas es un verdadero problema. No es tan fácil sacar una planta de cannabis si no tienes los conocimientos. Limitar el número de plantas, los espacios y las maneras, sí también es un acto de discriminación. Ahí sí, como tal. Por eso ha sido necesario eso. ¿Andas con esto todo el tiempo? Sí, o sea, es que cuando hablaba ahorita Mitsuo del asunto de la criminalización de los consumidores, entonces tú estás amparado para consumir bajo este derecho. Exactamente. Pero La de Corte ya me pronto, reconoció el derecho. y eso te permite a ti, por ejemplo, portar en la calle. Porque lo que está prohibido es portar. Está prohibido poseer, tampoco te podría dar porque sería suministro. Ese también es un delito. Para que sepan, no vayan a creer que luego al rato le llaman, le piden su correo así como, al abogado Rivera, si me puede mandar no se puede porque necesitan. Realmente es como, fue la manera profesional más efectiva de poder entender cuál es el entramado de cómo está funcionando esto. ¿Cómo? Con activismo. ¿Por qué? Porque partimos desde la base de que se te reconoce un derecho. Y al reconocerte el derecho, se te eliminan esas prohibiciones que establece la Ley General de Salud. Digo, yo no entiendo la lógica de esto. ¿Por qué una planta afecta la salud? ¿Y cómo yo, que estoy consumiendo una planta, voy a afectar la salud pública?
porque en ese sentido va el sistema prohibicionista administrativo que tenemos. Pero tiene que ver justo con este asunto de la criminalización, ¿no? Esta asociación de la idea de la persona que consume marihuana es un delincuente. O sea, que ni siquiera tiene que ver ya solo con el tema narcotráfico. O sea, bueno, si está bajo los efectos de la marihuana, probablemente va a robar, violar, matar. Si maneja, se va a estrellar. Eso. No son las cosas que también hacemos, bueno, no hacemos, perdón, se hace a veces con alcohol. Y la estadística es fría, Luis. O sea, en ese sentido. Y el alcohol está, digo, permitido, está regulado también. O sea, estaríamos entrando probablemente en un entorno como ese, como el tabaco, de cannabis. Exacto. Sí, van por ahí, es más allá de un churro, o sea, involucra más cosas, los métodos de consumo son diferentes, las finalidades son diferentes, lo poníamos de ejemplo, ¿no? Una buena, pero una buena borrachera, pues ¿cómo acaba? Una buena pachequeada no acaba igual, acaba bien, o sea, pues, tomamos una foto el otro día en un convivio, así empezó, así acabó, exactamente igual, o sea, se duermen tranquilos, ¿no? Que cuando se perdamos, chica, hay que hacer. Son diferentes efectos, muchas veces al ser una sustancia, la catalogan de una determinada manera. No estamos diciendo, a ver, no estamos alentando el consumo y que tu vida va a cambiar, no. A algunas personas les funciona, a algunas otras no. Tiene que haber una responsabilidad en la persona y en su consumo de saber, en primera, cuánto es su dosis y dos, si realmente le beneficia. O sea, exacto. Estamos hablando de un asunto de responsabilidad también, y esto tiene que ver porque mucho también la criminalización y la satanización de la cannabis está relacionada con su consumo a edades tempranas. Lo que sabemos ya científicamente probado, fuera del tema cannabis, es que el cerebro de un ser humano, de una persona, hombre o mujer, no ha terminado de madurar hasta después de los 18 o 20 años. Entonces, claro que si utilizamos una sustancia psicoactiva o cualquier sustancia, digamos, externa al cuerpo humano, puede generar una afección o un daño al cerebro. Entonces, no es estrictamente el mejor argumento, no, pero sí también el mejor para entender que obvio que tendría que ser ya un producto regulado para el uso de adultos de una manera responsable, donde ya si llega a haber un problema, bueno, tiene que ver con alguien que usuario, ¿no? Sí, y es que el Estado no es exactamente la forma ideal y que debe marcar la directriz de cómo se debe cuidar la salud pública. O sea, yo he estado muy insistente en ciertos conceptos y conductas porque así está en la Ley General de Salud y porque ahí nos dice que son los delitos. El detalle es que pues, si vamos a cuidar la salud pública, ¿por qué, por ejemplo, tenemos tantos productos saturados de azúcar en el mercado? Si ya tenemos... Porque son para después de... Son por famosos monchis. Son para monchis. Bueno, perdón, continúo. Pero si tratamos de cuidar lo que es la salud pública, digo, es un momento de investigar a ver qué otros beneficios puede traer la planta para nuestro país, porque no deja de ser una planta, insisto, en todos lados puede crecer, en todo el país llueve. Pues es que se da muy bien, además en México, eso es innegable, ¿no? Sin necesidad de... O sea, no necesitamos el modelo canadiense, necesitamos un modelo que sea especialmente para México. Necesitamos un modelo basado en la tradicional Golden oaxaqueña, ya los conocedores tradicionales de los 70. Pues muchísimas gracias, Mixuel Teller, Rodrigo Rivera, ambos abogados, especialistas en derecho en general, en materia jurídica, con un amplio currículum además, como asesores incluso en el Senado, trabajando en los juzgados y demás, en la administración pública, es decir, no son dos personas improvisadas, no son dos simples jóvenes marihuanos que vinieron aquí hablar algo con un servidor, sino son personas que conocen y que han estado trabajando en materia de luchar por un derecho humano, de la libre persona, ¿cómo es la libre persona? El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Al libre desarrollo de la personalidad. Y si no me hago la agenda, hay algo que sí quiero nada más finalizar, y sí, porque siempre hay estas cuestiones de que, ay, la doble, no. Nosotros desde Canasoch, que es el despacho jurídico que tenemos, nosotros queremos vivir del cannabis. Sí. O sea, hay que ser claros y contundentes. Somos agentes transicionales entre una ilegalidad que está y algo que está a la vuelta de la esquina, que es que esto sea legal. Hay una frase que me encanta, Rodrigo, que esto va más allá de un porro. Va más allá de un porro, es toda una industria. Existen colegios de abogados especialistas en cannabis, existen colegios de médicos especialistas en cannabis. Digo, es un tema transversal, es un tema que cambia de paradigma.
porque estamos cambiando del sesgo prohibitivo a lo terapéutico, y eso es lo que estamos tratando de ver nosotros. Digo, ya estamos analizando cuáles son las figuras mercantiles y económicas para que puedan funcionar los emprendimientos, pero hay que tener las reglas claras para que se pueda entrar. Pues hay un largo camino todavía entonces por recorrer en materia de regulación. Esperemos que los diputados y diputadas que ya se van, los que se quedan por reelección y los que lleguen sigan haciendo este trabajo, que la propaganda sobre si es mala o buena deje de ser propaganda y se base principalmente en eso, y ustedes que me conocen lo saben, en la evidencia científica, que finalmente es la que le va a dar el mayor sustento a todo lo que se haga en esta materia. De nuevo, muchísimas gracias, Mr. Boteller, Rodrigo Rivera, y muchísimas gracias a todos ustedes y a mi queridísimo staff que me soporta y me aguanta hasta los errores de 2020 Yucatán. Un abrazo, cuídense mucho, cuiden su salud y no abuse.